Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Blender aplicado a la química. Esta semana, nos vamos a centrar en ver material de laboratorio, especialmente material de vidrio, aunque también veremos algún material un poquito más complicado, en el que veremos cómo se puede hacer, pero si realmente os interesa, lo veremos en un vídeo próximo. Bueno, en primer lugar vamos a empezar con lo que yo creo que sería uno de los objetos en el laboratorio más fáciles de recrear en Blender, que sería un tubo de ensayo. Entonces vamos a empezar a hacer este tubo de ensayo. Entramos en Blender. Actualmente estoy usando la versión 2.79 y bueno, ya en vídeos anteriores os he enseñado a configurarlo, y si tenéis cualquier duda, en esta zona aparecerán todas las teclas que yo pulso. Bien, podemos pensar que en primer lugar, para hacer un tubo de ensayo, lo que nos interesa es un cilindro, cuando realmente la parte más complicada de hacer sería la parte de abajo, que es redonda, de manera que vamos a empezar precisamente con esa parte y luego vamos a hacer el tubo superior, que es más fácil, de manera que como tenemos una parte de abajo del tubo que es semiesférica, vamos a empezar precisamente con esa esfera. Así que, en primer lugar, eliminamos este cubo con X, borrar, aceptar, y con Shift A seleccionamos una esfera. Esta esfera está bastante dividida y nosotros le vamos a aplicar una subdivisión posterior, por lo que vamos a reducir el número de segmentos a la mitad y el número de anillos también a la mitad, a 8. Y el tamaño da igual, porque realmente ahora no lo vamos a poner a ninguna escala. Así que con 1, con el ratón aquí vamos a darle al 1 para ver la vista frontal y con 5 para ver la vista ortogonal, es decir, sin perspectiva. Entonces nos acercamos, con el tabulador accedemos al modo edición, también lo podéis cambiar desde aquí, modo objeto, modo edición, y bueno, vamos a editarlo. Vamos a decirle que podamos ver la parte posterior de la esfera con este botón de aquí y con uno de frente, aquí. Vamos a deseleccionar todo con A, y con B, que es selección en caja, seleccionamos los vértices superiores y los borramos. Simplemente, y nos queda la semisfera de abajo. Así que ahora, con la misma caja de B, seleccionamos aquí y lo que vamos a hacer es simplemente tirar de esos vértices hacia arriba. Esto se hace con la tecla E de extruir, y ya que podemos extruir en cualquier dirección no nos interesa, nos interesa que extruyamos verticalmente. Así que bueno, vamos a extruir, por ejemplo, hasta aquí. Podría ser una buena opción. Bueno, vamos a subirlo hasta aquí. Bueno, pues esto sería más o menos una forma de un tubo de ensayo bastante cuadrado, ¿vale? Entonces esta sería la forma más básica, pero a esta forma vamos a aplicarle unos modificadores. El primer modificador, como ya lo hemos comentado antes, es un subdividir superficie, en el que le vamos... Esto sería como se vería siempre con el sombreado suave para que no se vean las caras. Esto sería, y aún así nosotros en el procesamiento le vamos a añadir un nivel más, ¿de acuerdo? Y además de esto, una vez que ya lo tenemos liso, los tubos de ensayo no son infinitamente finos, sino que tienen un grosor. Así que después de aplicar esta subdivisión, le vamos a aplicar un grosor de 0.05, yo creo que puede ser suficiente. No sé si lo apreciáis. Sí, igual un poquito más. 0.1 creo que va a ser demasiado. Bueno, es suficiente. De manera que ya tenemos nuestro tubo de ensayo gordito y bien definido. Lo que sí que nos hace, si nos damos cuenta, es muy sutil. No nos llega al borde, sino que nos lo estrecha un poquito más. Siempre lo podemos afinar más arriba, aunque está bastante definido, creando una línea aquí y creando otra línea aquí con control R. Recordad que hacíamos cortes, ¿vale? Pues así estaría perfecto. Entonces, ahora lo que nos faltaría sería agregarle un material,
que estos materiales de vidrio es muy sencillo. Simplemente recordad que tenéis que estar con el motor Cycles. Le damos en esta pestañita que pone material y le vamos a agregar un nuevo material, que en este caso no haría falta ponerle nombre porque únicamente vamos a utilizar un material. Vamos a utilizar nodos. En este caso es muy sencillo, no hace falta entrar a más nodos, pero bueno, si necesitáis un poquito más de ampliación, tenemos un vídeo en el que aplicamos esto mismo a un matraz Erlenmeyer, en el que, bueno, simplemente la superficie la vamos a tratar como si fuese vidrio. ¿De acuerdo? Tal cual. Entonces, a partir de aquí ya tendríamos nuestro tubo de ensayo de vidrio. Pero esto así solo queda un poco pobre. Entonces, lo primero que vamos a hacer, meter nuestro tubo de ensayo dentro de la cámara para que podamos obtener un buen dibujo. Entonces seleccionamos la cámara, ya sea desde fuera, con clic derecho a la cámara y se queda activada. Y para obtener la vista de cámara, sea seleccionada o no, con el 0 del ratón numérico obtenemos la vista de la cámara. Lo que nosotros veríamos sería lo que hay dentro de este rectángulo. Entonces clicamos en el borde, G para ir, y la vamos a subir un poco. A ver si la subimos un poquito, hasta ahí. Y luego para hacer zoom, G, y con el botón del centro del ratón podemos ir hacia adelante y hacia atrás. Entonces, por ejemplo, ahí puede estar bien. Entonces, ahí ya tendríamos nuestro tubo de ensayo, que si hacemos un render un poquito rápido, ese sería nuestro tubo de ensayo. Se parece más o menos. Pero ese tubo de ensayo queda un poco pobre. Para hacerlo un poquito más realista, vamos a añadirle un fondo y añadirle una superficie que no parezca que está en mitad de la nada. Entonces, en primer lugar, le vamos a añadir una superficie al nivel de la gradilla, por lo que nuestro tubo de ensayo tiene que estar por encima de la gradilla. Así que vamos a seleccionar el tubo de ensayo, le vamos a dar a la G y con control presionado se moverá el punto amarillo, que es el centro, en las distintas posiciones de la cuadrícula. Así que bueno, o lo podemos dejar apoyado o lo podemos dejar un poquito levantado, lo dejamos apoyado. De manera que ya lo hemos subido un poquito y ahora está sobre la gradilla. Ahora deseleccionamos y vamos a crear el suelo con Shift A. Vamos a agregar un plano y a partir de la vista lo vamos a escalar con S y le vamos a dar un valor de 6. Yo creo que puede estar bien. No, de 8 mejor, que cubra todo el espacio. ¿Vale? Volvemos a colocar la cámara con G y hacia arriba, esta vez sin escalar. Y esta luz la vamos a eliminar con X. ¿De acuerdo? Así que ya tendríamos una superficie. Esta superficie blanca también queda un poco rara. Así que si la seleccionamos vamos a hacer un segundo material. En este caso vamos a abrir una segunda ventana y sí que lo vamos a editar con nodos, en el que vamos a seleccionar el sombreador del material. Y en este caso no vamos a aplicar brillos ni nada porque simplemente queremos que sea una superficie, no queremos que refleje, no queremos nada. Entonces vamos a utilizar un sombreador difuso, que es lo que nos va a dar el color a la superficie, y a este sombreador le vamos a poner una textura, que en este caso va a ser una imagen. Aquí, y vamos a decirle que este difuso use el color de la imagen. Vamos a abrir la imagen. Yo en mi caso voy a usar una imagen de una superficie de granito y con esto pues ya tendríamos la superficie. Y además de esto quedaría sobre una superficie pero con un fondo gris oscuro, entonces eso no lo queremos. Para ello vamos a utilizar igualmente nodos para la superficie del mundo. Entonces le vamos a decir que vamos a usar nodos y que para el fondo nos use una imagen de entorno, que son imágenes de 360 grados. Y bueno, yo tengo una textura ya escogida, ¿vale? Si lo queréis ver desde aquí, cómo es la textura,
ahí con procesado se podría ver, os quedaría así. Sería el tubo como en un parque, ¿vale? Lo único que es, solo vamos a coger la parte del césped, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo cogeríamos así. Y esta superficie, me parece que no me ha quedado bien. Porque le tenemos que decir que nos use la superficie. De acuerdo, pues este sería el árbol que hay que utilizar. Simplemente conectar la generada al vector y ya se obtiene la superficie de granito. Si le damos a F12 para obtener un renderizado, obtendremos algo parecido a esto. ¿De acuerdo? Bueno, si suponemos que por aquí tiene mucho ruido, que ruido generado por la luz del HDR, pues bueno, siempre podemos ir a la escena y decirle en la escena que nos aplique una reducción de ruidos. Entonces, bueno, va a tardar un poquito más en obtener la imagen, pero bueno, nos quitará todos esos ruidos y nos suavizará bastante la imagen, obteniendo, bueno, yo creo que un tubo de ensayo bastante realista en un tiempo récord, la verdad. Entonces, todo esto se puede complicar. Igual que acabamos de hacer este tubo de ensayo, podemos hacer una línea de 3 tubos de ensayo, simplemente copiando el tubo que acabamos de hacer y obtenemos esta imagen. Igual que podemos hacer un tubo a cada lado, podemos hacer una gradilla entera o lo que nos apetezca, simplemente copiando el tubo de ensayo. Aunque ya hicimos uno de manera muy sencilla en el vídeo de simulación de fluidos, también, bueno, pues un vaso de precipitados es un objeto muy fácil de hacer en Blender a partir de un cilindro y que en este tipo de entornos puede quedar bastante resultón. Aunque una bureta es un aparato un poquito más complicado, sería un nivel más, realmente es bastante fácil, simplemente es un cilindro en el que, bueno, le hemos introducido como un objeto extra la llave del fondo. Además, también vimos en otro vídeo cómo colocarle la graduación para medir. Y bueno, pues es un objeto que tiene un grado más de complicación y que también se puede hacer relativamente fácil y relativamente bien en Blender. Este tipo de viales, que no son de vidrio sino de plástico, son bastante utilizados y también son relativamente fáciles de hacer. Además, se les puede añadir de una manera bastante sencilla una animación de abrir y cerrar la tapa, de manera pues que le añadimos un grado más de complicación con respecto a la bureta, que en este caso es la animación. Si forzamos la animación un poquito más, podemos hacer, por ejemplo, el montaje de este equipo de destilación en el que ya no se mueve una sola pieza como la tapa del Eppendorf anterior, sino que ya todas las piezas van encajando y se va montando el equipo. Tampoco es muy complicado, ni en este caso el modelado ni la animación, pero supone un nuevo grado de complicación con respecto al vial Eppendorf. El grado de complicación que puede llegar a alcanzar Blender es enorme y aquí tenemos un ejemplo que es relativamente sencillo, de una dificultad mediana, pero que incluye un montón de nuevas técnicas que aplicar a Blender, ya sea como la colocación de fotos o imágenes como partes de algún objeto, en este caso la foto, así como el uso de diferentes complementos, como el uso de líneas para obtener mallas, por ejemplo en el caso del tubo del cable, así como el uso de esqueletos para realizar el movimiento en vez de tener que animar individualmente cada pieza del pHímetro. Estos movimientos se realizan a partir de, como se ve en la figura, un esqueleto formado por octaedros en el que se le asigna a cada vértice un octaedro y, dependiendo del movimiento del octaedro, así se moverá nuestro pHímetro. Bueno, y hasta aquí el vídeo de esta semana. Os dejo con un pequeño resumen
de todos los objetos que hemos visto. Y nada, recordaros que cualquier duda, comentario, si queréis que hagamos cualquiera de estos objetos, podéis dejar los comentarios aquí abajo en la página de Facebook de Call of Chemistry o en la página de Instagram. Bueno, pues nada más, muchas gracias y hasta pronto.